No todo libro sagrado es inofensivo. Algunos contienen un poder tan inmenso que pueden cambiar todo lo que sabemos sobre Dios, la fe y las Escrituras. La Septuaginta es uno de esos libros, una antigua traducción del Antiguo Testamento tan influyente que moldeó los primeros siglos del cristianismo. Y sin embargo, por alguna razón, fue abandonada, desacreditada y reemplazada. La pregunta que pocos se atreven a hacer es, ¿por qué? ¿Qué había en la Septuaginta que la hacía tan peligrosa que tuvo que ser apartada? No es un libro cualquiera, era la Biblia que leían los apóstoles, la que citaba Jesús, la que usaba la iglesia primitiva para demostrar que él era el Mesías. Y sin embargo, hoy la mayoría de las personas ni siquiera ha oído hablar de ella. ¿Qué pasó? ¿Por qué las palabras de este texto no son las mismas que las de la mayoría de las Biblias modernas? Y, más importante aún, ¿qué significa esto para tu fe? A lo largo de los siglos, cambios sutiles pero significativos han alterado profecías, ajustado líneas de tiempo y transformado la forma en que interpretamos la historia sagrada. Pero ¿fueron estos cambios simples errores de traducción, o hay algo más grande detrás de todo esto? Prepárate, porque las respuestas que estás a punto de descubrir podrían desafiar todo lo que creías saber sobre la Biblia. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Mucha gente ve los videos pero olvida suscribirse. Si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas de las Escrituras, este es el momento. También deja un comentario con el país desde donde nos estás viendo, me encantaría saber desde dónde se conecta nuestra comunidad. Ahora, descubramos la historia del libro más peligroso del mundo. Durante siglos, un debate silencioso pero profundo ha rodeado el Antiguo Testamento. ¿Fue el texto modificado para borrar profecías clave sobre Jesús? Puede sonar como una afirmación radical, pero cuando comparamos la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, con el texto masorético, la versión usada en la mayoría de las Biblias modernas, surgen diferencias impactantes. Diferencias que podrían cambiar nuestra comprensión de la profecía bíblica, del Mesías e incluso de la credibilidad de las Escrituras que leemos hoy. Uno de los ejemplos más sorprendentes se encuentra en Isaías 7:14, una profecía que los cristianos creen que predice el nacimiento virginal de Cristo. En la Septuaginta, el versículo dice, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Pero en el texto masorético, el mismo pasaje dice, «He aquí, una joven concebirá y dará a luz un hijo». ¿Una diferencia sutil? En absoluto. La palabra virgen conecta directamente con la afirmación del Nuevo Testamento de que Jesús nació de la Virgen María. Pero si esa palabra se cambia por joven, la profecía mesiánica pierde su vínculo claro con Cristo. ¿Fue esto una diferencia lingüística inocente, o se alteró el texto deliberadamente para ocultar la identidad de Jesús como el Mesías? Los registros históricos sugieren que, hacia el siglo II después de Cristo, después de que el cristianismo comenzara a expandirse rápidamente, los eruditos judíos se distanciaron de la Septuaginta y promovieron la tradición masorética en su lugar. Algunas fuentes indican que ciertas autoridades rabínicas incluso rechazaron abiertamente la Septuaginta, afirmando que había sido corrompida por los primeros cristianos. Pero la verdadera pregunta es ¿por qué? Si la Septuaginta fue ampliamente utilizada por los judíos durante siglos antes de Cristo, ¿por qué de repente se la consideró poco confiable? ¿Podría ser que el uso que hacía la iglesia primitiva de la Septuaginta para demostrar la identidad mesiánica de Jesús llevó a un esfuerzo deliberado por desacreditarla? Y no se trata solo de un versículo. Hay múltiples casos donde las profecías mesiánicas y conceptos teológicos aparecen más claramente en la Septuaginta que en el texto masorético. Los salmos, los escritos de los profetas e incluso la cronología de la historia bíblica muestran diferencias que parecen alinearse convenientemente con el intento de minimizar el cumplimiento de las profecías por parte de Jesús. ¿Fue esto una evolución natural de los textos bíblicos con el tiempo, o un intento intencional de reescribir la historia? Si el texto del Antiguo Testamento fue alterado, incluso en pequeñas formas, entonces lo que hoy aceptamos como escritura inalterada podría no ser tan puro como creemos. Las implicaciones son enormes. Y esto es solo el comienzo del misterio. Porque si nos dicen que la Biblia debe traducirse solo del hebreo original, pero los manuscritos hebreos originales han desaparecido,
¿cómo podemos estar seguros de cuál versión es la más precisa? Eso es exactamente lo que descubriremos a continuación, el misterio del texto original perdido. Durante siglos, se ha repetido una frase: el Antiguo Testamento debe traducirse del hebreo original. Pero hay un problema grave con esta afirmación: no existen manuscritos hebreos originales. Así es. Los textos hebreos en los que se basan los estudiosos actuales, conocidos como el texto masorético, fueron finalizados más de 1000 años después de la Septuaginta. Si los escritos originales de Moisés, Isaías y los profetas han desaparecido, ¿por qué la Septuaginta no se considera la versión más confiable? La mayoría asume que el texto hebreo que tenemos hoy es el mismo que usaron los autores bíblicos, pero la verdad es mucho más compleja. La versión hebrea completa más antigua, el Códice de Leningrado, data aproximadamente del año 1008 después de Cristo, un milenio después de que Jesús caminara por la tierra. En cambio, la Septuaginta fue traducida a partir de manuscritos hebreos que existían al menos 1300 años antes. Si la Septuaginta se basó en textos ahora perdidos, ¿no es posible que conserve detalles que fueron modificados o eliminados en versiones posteriores? El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el siglo XX dio a los estudiosos una oportunidad única para comparar antiguos textos hebreos con la Septuaginta y el texto masorético. Y lo que encontraron fue asombroso: en muchos casos, los rollos del Mar Muerto, escritos entre el 300 a.C. y el 100 después de Cristo, coincidían con la Septuaginta y no con la tradición masorética posterior. Esto significa que la Septuaginta podría representar una versión más fiel y antigua de las escrituras hebreas que el texto en el que se basan la mayoría de las Biblias modernas. Esto plantea una pregunta incómoda: si la Septuaginta refleja una versión más auténtica del Antiguo Testamento, ¿por qué ha sido ignorada por la mayoría de los traductores? El argumento siempre ha sido que el texto masorético es más confiable porque está en hebreo. Pero si los textos hebreos actuales fueron compilados y editados siglos después de Cristo, ¿qué estamos leyendo realmente? Es posible que algunas de las diferencias más significativas entre la Septuaginta y el texto masorético no sean simples variaciones lingüísticas, sino ediciones deliberadas realizadas mucho tiempo después de que los escritos originales se perdieran. Esto lo cambia todo. Porque si la cronología de los eventos bíblicos fue modificada, si ciertas profecías fueron suavizadas o eliminadas, entonces la historia que creemos conocer podría no ser tan clara como nos han hecho pensar. Para entender la magnitud de estos cambios, debemos analizar uno de los descubrimientos más explosivos en la historia bíblica: cómo la Septuaginta afecta a la cronología bíblica. ¿Qué pasaría si te dijera que la línea temporal de la historia bíblica en la mayoría de las Biblias modernas no coincide con los registros más antiguos? Que los eventos clave, como el diluvio, la vida de los patriarcas e incluso la genealogía de Cristo, han sido ajustados silenciosamente con el tiempo. Eso es exactamente lo que ocurre al comparar la Septuaginta con el texto masorético. Y las diferencias no son pequeñas, estamos hablando de siglos enteros de historia faltante. Uno de los ejemplos más impactantes es el del Gran Diluvio. Según el texto masorético, el diluvio habría ocurrido alrededor del año 2348 a.C. Pero eso crea un problema: esa fecha coloca el diluvio al menos 200 años después de la construcción de las pirámides de Egipto. ¿Cómo podría un diluvio apocalíptico haber destruido la civilización mientras las pirámides, que aún existen hoy, permanecían intactas? En cambio, en la Septuaginta, la línea temporal cambia drásticamente: el diluvio se ubica mucho antes, alrededor del 3000 AC, mucho antes de la historia registrada de Egipto. Una cronología que, en realidad, tiene más sentido. Y esto no es un detalle menor. Si la cronología de la Septuaginta es correcta, el texto masorético acortó la historia bíblica en más de 650 años. Esto afecta no solo la historia de Noé, sino también las edades de los patriarcas, la genealogía de Jesús e incluso profecías clave sobre el Mesías. Una teoría sugiere que estos cambios fueron intencionales, un intento de modificar la cronología bíblica para desconectar a Melquisedec de Jesús y vincularlo, en cambio, con Sem, uno de los hijos de Noé. ¿Por qué? Porque Melquisedec está profundamente ligado al sacerdocio de Jesús en el Nuevo Testamento, y si su identidad se alteraba,
eso podía debilitar las afirmaciones cristianas sobre el papel divino de Cristo. Esta teoría cobra más fuerza cuando observamos los números en el texto masorético. Algunos patriarcas parecen haber tenido hijos a edades increíblemente tempranas, incluso a los 35 años, mientras que en la Septuaginta las cifras son más coherentes, con edades y cronologías acordes a lo que sabemos de las culturas antiguas. Si estos números se cambiaron, no fue un simple ajuste, fue una reestructuración completa de la historia bíblica. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Si la línea temporal que hemos seguido durante siglos se basa en el texto masorético, y no en la Septuaginta, más antigua y precisa, ¿cuántas de nuestras suposiciones sobre los eventos bíblicos podrían estar equivocadas? Y más importante aún, si estos cambios fueron intencionados, ¿quién tuvo la autoridad para reescribir la historia bíblica? Para comprender completamente el impacto de la Septuaginta, debemos regresar a sus orígenes, al mundo antiguo, donde el idioma griego dominaba y donde el imperio más poderoso de la tierra desempeñó un papel crucial en la preservación, y quizá también en la influencia, de las Escrituras. El papel secreto del imperio griego en la Biblia. Si la Septuaginta es tan importante, ¿por qué fue escrita en griego y no en hebreo? ¿Y cómo un idioma asociado con la filosofía pagana y la expansión imperial se convirtió en el vehículo de lo que muchos consideran la versión más auténtica del Antiguo Testamento? La respuesta está en la enorme influencia del imperio griego y el papel que jugó al moldear la manera en que el mundo leería y entendería las Escrituras. Para el siglo III a.C., el griego era el idioma dominante del mundo mediterráneo. Las conquistas de Alejandro Magno habían extendido la cultura y el idioma griego por Egipto, Israel y más allá, creando un mundo donde el hebreo ya no era la lengua común, pero el griego sí. La comunidad judía de Alejandría, uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo, enfrentó un desafío: si querían que sus textos sagrados se conservaran y entendieran, necesitaban traducirlos al griego. Según los registros históricos, el faraón Ptolomeo II, gobernante de Egipto, ordenó la traducción de las escrituras judías al griego para almacenarlas en la legendaria Biblioteca de Alejandría. Reunió a 70 eruditos judíos, razón por la cual la traducción se llamó Septuaginta, que significa 70. Esta traducción no fue solo una conveniencia para los judíos de habla griega, se convirtió en la base de cómo se leería y comprendería el Antiguo Testamento durante siglos, tanto por judíos como por cristianos. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aunque la Septuaginta se difundió ampliamente, también generó un conflicto cultural y teológico. Algunos líderes judíos la vieron como una amenaza. Creían que las escrituras debían leerse solo en hebreo, aunque la mayoría de los judíos de entonces ya no hablaban hebreo con fluidez. Otros temían que traducir las escrituras a un idioma tan accesible diera demasiado poder a los forasteros, especialmente a los primeros cristianos, que comenzaron a usar la Septuaginta para demostrar que Jesús era el Mesías profetizado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En tiempos de Jesús y los apóstoles, la Septuaginta ya era la versión principal del Antiguo Testamento utilizada en las sinagogas de habla griega. Esto significa que cuando Jesús citaba las Escrituras, cuando Pablo escribía sus cartas y cuando los autores del Nuevo Testamento hacían referencia al Antiguo Testamento, usaban la Septuaginta, no los textos hebreos que más tarde formarían el texto masorético. Si la Septuaginta era tan aceptada entonces, ¿por qué fue abandonada después? ¿Fue simplemente porque el hebreo se consideraba más auténtico, o hubo otra razón? Podría ser que el rechazo de la Septuaginta estuviera directamente vinculado al auge del cristianismo y al deseo de los líderes judíos de distanciarse del movimiento cristiano en expansión. La respuesta nos lleva al corazón mismo del Nuevo Testamento. Porque si los apóstoles y los primeros cristianos dependían de la Septuaginta, ¿no significa eso que las Biblias modernas también deberían hacerlo? ¿El testimonio de los apóstoles fue la Septuaginta la Biblia de Jesús? Si la Septuaginta fue suficiente para Jesús y sus apóstoles, ¿por qué no es el Antiguo Testamento principal utilizado por los cristianos hoy? Esta es una de las preguntas más ignoradas en los estudios bíblicos. Al examinar el Nuevo Testamento, encontramos algo asombroso: la mayoría de las citas del Antiguo Testamento utilizadas por Jesús, Pablo y los autores de los Evangelios provienen de la Septuaginta, no del texto hebreo masorético.
Y esto no es un detalle menor, es un cambio total de paradigma. Si el Espíritu Santo inspiró a los autores del Nuevo Testamento a citar las Escrituras y ellos usaron abrumadoramente la Septuaginta, ¿no sugiere eso que esta era la versión que Dios pretendía que se usara para difundir su mensaje? Y sin embargo, siglos después, la mayoría de las traducciones modernas se basan en el texto masorético. ¿Por qué? Veamos la evidencia. Uno de los ejemplos más claros está en Hebreos 10:5, donde Pablo, o el autor desconocido de Hebreos, cita el Salmo 40, 6. La Septuaginta dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. Sin embargo, el texto masorético, que es el que se usa en la mayoría de las Biblias modernas, dice algo completamente diferente, sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Este cambio es enorme. La versión de la Septuaginta se alinea directamente con la creencia cristiana de que Jesús vino en un cuerpo preparado para ser el sacrificio definitivo por el pecado. El texto masorético elimina por completo esta referencia. ¿Fue esto un accidente o un cambio intencional para quitar una profecía clara sobre Cristo? Y este no es un caso aislado. A lo largo de los Evangelios, cuando Jesús cita las Escrituras, muchas veces se alinea con la redacción de la Septuaginta y no con la del texto masorético. Cuando los apóstoles predicaban y escribían sus cartas, usaban la Septuaginta para demostrar que Jesús cumplía las profecías mesiánicas. Si esta era la versión que usaba la iglesia primitiva, ¿por qué las tradiciones cristianas posteriores se alejaron de ella? La respuesta nos lleva más allá de las diferencias religiosas y directo al corazón de una de las mayores luchas de poder de la historia. Porque a medida que el cristianismo crecía, no solo desafiaba tradiciones religiosas, estaba amenazando al imperio más poderoso del mundo. Y ahí es donde la historia de la Septuaginta toma un giro oscuro. Para entender plenamente por qué este libro fue finalmente abandonado, necesitamos explorar la batalla entre la Iglesia y el Imperio Romano. La Septuaginta no era solo un libro, era un arma. Un arma que ayudaba a los primeros cristianos a demostrar que Jesús era el Mesías usando profecías escritas siglos antes de su nacimiento. Y eso la hacía peligrosa. Porque mientras el cristianismo se expandía, no solo ganaba seguidores, ganaba enemigos, enemigos poderosos. Y entre ellos, ninguno más grande que el Imperio Romano. Durante los primeros 3 siglos después de Cristo, el cristianismo fue visto como una amenaza directa al dominio romano. El mensaje de Jesús desafiaba los cimientos mismos de la autoridad imperial, proclamando que había un rey más alto que el César. Los emperadores romanos vieron esto como rebelión. Pero lo que hacía imparable al movimiento cristiano era su uso de la Septuaginta. Con ella, los cristianos podían demostrar, usando las escrituras judías, que Jesús cumplía las profecías del Mesías. Era una prueba incontestable de que su reino era divino y que ningún imperio terrenal podía resistirse a él. Por eso las autoridades romanas respondieron con persecución brutal. Los cristianos fueron encarcelados, torturados y ejecutados por su fe. La Septuaginta, al ser la principal escritura de la iglesia primitiva, era a menudo confiscada y quemada. El imperio sabía que mientras los creyentes tuvieran acceso a este texto, seguirían difundiendo su mensaje con una convicción inquebrantable. Pero la persecución solo hizo más fuerte al cristianismo. Cuanto más intentaba Roma suprimir la fe, más rápido crecía. Eventualmente, algo cambió. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y buscó unificar el mundo romano bajo una sola versión de la fe. Pero al hacerlo, hizo concesiones. Una de ellas fue alejarse de la Septuaginta. En su lugar, nuevas traducciones al latín, y posteriormente traducciones basadas en el hebreo, empezaron a tomar protagonismo. La comunidad judía ya había rechazado la Septuaginta siglos antes, y ahora la Iglesia romana se estaba inclinando hacia el texto masorético, una versión que quitaba o alteraba profecías mesiánicas clave. ¿Fue esto simplemente un esfuerzo por unificar las escrituras, o había una agenda más profunda para controlar la narrativa? Con el tiempo, la Septuaginta se desvaneció en segundo plano, usada principalmente por la Iglesia Ortodoxa Oriental, pero en gran medida abandonada por el mundo occidental.
La mayoría de las Biblias modernas hoy se basan en el texto masorético, no en la Biblia que Jesús y sus apóstoles citaron. Pero ¿por qué la Iglesia abandonaría precisamente las escrituras que se habían usado para demostrar la identidad de Cristo? Eso es lo que veremos a continuación, el golpe final, como el texto masorético se impuso. La Septuaginta había sido alguna vez el fundamento de las escrituras cristianas. Era el Antiguo Testamento de los Apóstoles, el texto que alimentó la rápida expansión del cristianismo y la versión que contenía las profecías mesiánicas más claras que apuntaban a Jesús. Entonces, ¿cómo perdió su lugar? ¿Cómo la Septuaginta, la Biblia que cambió el mundo, terminó convertida en poco más que una nota histórica al pie de página? La respuesta está en un cambio lento pero calculado que tuvo lugar a lo largo de los siglos. Para el siglo X después de Cristo, unos escribas judíos conocidos como los masoretas habían compilado y estandarizado el texto masorético, una versión hebrea del Antiguo Testamento que ahora es la base de la mayoría de las Biblias modernas. Pero aquí es donde se pone interesante, esto no fue una simple preservación de textos antiguos. El texto masorético fue fuertemente editado y, en muchos casos, eliminó o alteró pasajes que habían sido clave para la teología cristiana. Algunos de estos cambios parecen estar dirigidos específicamente a minimizar el cumplimiento mesiánico de Jesús. Uno de los ejemplos más impactantes es el Salmo 22:16. En la Septuaginta, este pasaje dice, «Han perforado mis manos y mis pies», una profecía directa de la crucifixión de Cristo, escrita siglos antes de que la crucifixión romana siquiera existiera. Pero en el texto masorético, el mismo versículo dice, «Como león están mis manos y mis pies». La imagen clave de la crucifixión desaparece. La profecía queda oscurecida. ¿Fue esto una diferencia lingüística inocente, o un esfuerzo intencional por eliminar evidencia de que Jesús era el Mesías profetizado? Para cuando la Iglesia Católica estableció por completo su canon bíblico, la Septuaginta ya había sido ampliamente reemplazada por traducciones latinas, específicamente la Vulgata, encargada a San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. El propio Jerónimo admitió que fue presionado para alejarse de la Septuaginta y basar su traducción en los textos hebreos disponibles en su tiempo, textos que ya se habían alejado de los manuscritos más antiguos usados para crear la Septuaginta. Y así, con el tiempo, el cambio se completó. La Septuaginta, que había sido el Antiguo Testamento dominante en el mundo cristiano, fue desplazada. El texto masorético se convirtió en el estándar, y la mayoría de los creyentes nunca supo siquiera que existía otra versión, más antigua y posiblemente más precisa. Hoy, casi todas las Biblias protestantes, católicas e incluso muchas ortodoxas se basan en una versión del Antiguo Testamento que fue finalizada más de 1000 años después de Cristo. Pero aquí está la verdadera pregunta, si el texto masorético quitó o cambió profecías mesiánicas clave, ¿qué más se perdió? ¿Cuántos versículos han visto su significado alterado? ¿Es posible que algunas de las profecías más importantes sobre Jesús hayan sido borradas de la historia? Eso es exactamente lo que exploraremos ahora, las profecías que desaparecieron, que se removió de la Biblia. Si Jesús realmente cumplió las profecías del Antiguo Testamento, ¿no debería ser la evidencia innegable? ¿No deberían los textos antiguos señalarlo con claridad como el Mesías? Lo hacían. Pero aquí está el problema, muchas de esas profecías han sido alteradas, suavizadas o eliminadas por completo en el texto masorético, y esa es la versión en la que se basan la mayoría de las Biblias modernas. Uno de los ejemplos más claros de esto es, de nuevo, el Salmo 22:16, que mencionamos antes. La Septuaginta, la versión usada por los primeros cristianos, dice, «Han perforado mis manos y mis pies», una descripción inquietantemente precisa de la crucifixión, escrita 1000 años antes de que ocurriera. Pero en el texto masorético, el mismo pasaje se cambia a, «Como león están mis manos y mis pies». La profecía queda oscurecida. La referencia a la crucifixión desaparece. Pero este no es el único caso. Veamos Isaías 53, la famosa profecía del siervo sufriente. En la Septuaginta, Isaías 53 horas y 10 minutos dice, «El Señor desea limpiarlo de sus heridas». En el texto masorético, sin embargo, se altera a, «Le agradó al Señor quebrantarlo». El significado cambia drásticamente.
En la Septuaginta, se trata de sanidad y redención, Dios restaurando al Mesías. En el texto masorético, se enfatiza el sufrimiento de una manera que se desconecta del tema de la resurrección. Otro ejemplo impactante es Génesis 5, que detalla las genealogías desde Adán hasta Noé. Las edades de los patriarcas en la Septuaginta son significativamente más largas que en el texto masorético. ¿Por qué importa esto? Porque cuando calculamos la cronología bíblica, la versión masorética elimina más de 650 años de la línea temporal, distorsionando nuestra comprensión de la historia y de la profecía bíblica. ¿Fue esto un accidente, o se hizo para alterar las conexiones entre las figuras del Antiguo Testamento y Jesús? Entonces, ¿qué significa todo esto? Si la Septuaginta preservó profecías que luego fueron alteradas o eliminadas, ¿deberían los cristianos modernos estar usando otro Antiguo Testamento? ¿Hemos estado leyendo una versión editada de la palabra de Dios sin darnos cuenta? Estas son preguntas incómodas, pero necesarias. Porque a pesar de todos los intentos de borrar, modificar u ocultar estas profecías, la Septuaginta ha sobrevivido contra todo pronóstico. Todavía existe. Y eso nos lleva a la pregunta final: ¿cómo fue que este libro, que tantos intentaron eliminar, logró sobrevivir a lo largo de la historia? Eso es exactamente lo que veremos en la sección final, el libro que nunca se suponía que debía sobrevivir. Si la historia hubiera salido como estaba planeada, ni siquiera sabrías que la Septuaginta existe. Fue abandonada por los eruditos judíos, reemplazada por el texto masorético y gradualmente borrada de las tradiciones cristianas. Y sin embargo, de alguna manera, sobrevivió. Contra todo pronóstico, el libro más peligroso de la historia bíblica se negó a desaparecer. ¿Por qué? Durante siglos, la Septuaginta fue vista como una amenaza. Era la Biblia de Jesús y de los apóstoles. Contenía profecías que apuntaban de forma inconfundible a Cristo. Mantenía una cronología que encajaba con los eventos históricos, haciendo más difícil descartar la Biblia como mito. Y por estas razones, fue empujada hacia la oscuridad. Pero por más oposición que enfrentara, la Septuaginta no pudo ser borrada. La Iglesia Ortodoxa Oriental nunca abandonó la Septuaginta. Mientras el mundo occidental se movía hacia traducciones basadas en el texto masorético, los cristianos ortodoxos continuaron usándola, preservando una conexión con la Biblia de los apóstoles. Luego, en el siglo XX, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto sorprendió a los eruditos de todo el mundo. Estos antiguos manuscritos hebreos, algunos que datan del 200 AC, contenían lecturas que coincidían con la Septuaginta y no con el texto masorético. En otras palabras, la Septuaginta había preservado elementos de las escrituras originales que el texto masorético había alterado o perdido. Incluso la arqueología moderna ha confirmado lo que muchos temían admitir: la Septuaginta no es solo una traducción, es una ventana a una versión más antigua y posiblemente más auténtica de la Biblia. Esto plantea una última pregunta crucial: si la Biblia que tenemos hoy se basa en un texto editado, ¿deberían los cristianos volver a mirar hacia la Septuaginta? Las implicaciones son enormes. ¿Ha estado la Iglesia moderna leyendo una Biblia incompleta? ¿Hemos aceptado sin saberlo una versión del Antiguo Testamento que fue alterada mucho tiempo después de la época de Cristo? Y si es así, ¿qué más podríamos haber entendido mal sobre la historia bíblica, la profecía e incluso sobre la identidad de Jesús mismo? Una cosa es segura: la pregunta no es si la Septuaginta es importante. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con este conocimiento? Durante siglos, los cristianos han leído el Antiguo Testamento sin cuestionar sus orígenes. Pero ¿y si la versión que hemos estado usando no es la más precisa? ¿Qué pasa si profecías cruciales, líneas de tiempo y significados han sido alterados con el tiempo? La Septuaginta, la Biblia que Jesús y los apóstoles usaron, ha sido ignorada por la mayoría de los creyentes modernos. Y ahora que conoces la verdad, la pregunta permanece: ¿qué harás con ella? Esto no se trata solo de historia, se trata de fe. Si la Septuaginta preservó detalles que el texto masorético cambió o quitó, entonces entender su contenido no es solo un ejercicio intelectual, es un llamado a profundizar en las Escrituras y buscar la verdad completa. ¿Podría este libro contener respuestas que las traducciones modernas han oscurecido?
Ahora quiero escucharte a ti. ¿Habías oído hablar de la Septuaginta antes de este video? ¿Crees que los cristianos deberían volver a usarla? Deja tus pensamientos en los comentarios y cuéntame desde qué país nos estás viendo. Veamos hasta dónde está llegando esta verdad. También comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nunca sabes cuánto puede cambiar una vida una sola pieza de conocimiento. Y antes de irte, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Si este video te hizo pensar, te va a encantar el siguiente, donde descubrimos aún más verdades ocultas sobre la Biblia. Haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora y sigamos profundizando juntos en la palabra de Dios.